Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Don Jorge López Teulón es postulador, a ver si lo digo bien, usted me corrige, postulador de la causa de los mártires en la provincia eclesiástica de Toledo. Provincia eclesiástica de Toledo. Que hoy corresponde a lo que es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Las 5 provincias de Castilla-La Mancha: Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca. Bueno, casi como era el arzobispado de Toledo bueno, en sus... No, menos Madrid. Y Albacete, que se me olvidaba. ¿Cómo era? Sí. Bueno, llegaba hasta Cazorla, todavía llega a Guadalupe y no existía Albacete, que por eso se me había olvidado. La diócesis de Albacete es de reciente creación. Sí, sí. Así que lo que hoy es la pero comunidad autónoma. No vamos a hablar de Castilla. demarcaciones eclesiásticas porque usted está aquí para hablar de mártires y concretamente de la persecución religiosa que se produjo en España en 1900... Bueno, en 1800 también hubo, ¿eh? Sí. Y antes, sí. Pero bueno, vamos a hablar de la del siglo XX, concretamente la persecución durante la Segunda República y la Guerra Civil. Lo ceñimos al espacio del año 1931, al 11 de mayo de 1931, que es cuando empieza la quema de conventos, hasta el 7 de febrero de 1939. Bien. 7 de febrero, por salirnos un poco de los marcos de la propia Guerra Civil, que lo primero es eso. Y usted, nunca se debe decir... Usted se ha creído que viene aquí a hablar en un programa de los mártires desde el año 1931 a 1939. No, en un programa no, en muchos programas. Bueno, o sea, que no le he engañado del todo. No. Haremos una serie de programas para ver todo esto, porque don Jorge López Teulón, que tiene un blog muy importante en Religión en Libertad, ha publicado muchísimos testimonios de los mártires, es muchísima la información, son muchos años. ¿Cuántos años lleva trabajando desde el año 2002. 2002, Entonces, da para muchos programas. Pero vamos a empezar por el principio, porque... una de las mentiras o de las, digamos, noticias falsas que funcionan es que la persecución religiosa empieza con la guerra. Y además incluso algunos dicen, no, fue Franco el que provocó, porque como provocó la guerra y los curas se unieron a Franco, entonces les tuvieron que perseguir. Por eso es el empeño de hablar de gran persecución, desde el año 1931, como decíamos, hasta el 39. Y por eso apuntaba que no cerramos cuando acaba la guerra, el 1 de abril, porque incluso hay mártires que mueren después de acabada la guerra, por heridas de martirio, que a lo mejor quedan en cama, postrados, y mueren a lo mejor a los meses, con lo cual no se puede ceñir. Y una de las cosas que se deben evitar es eso, hablar de mártires de la guerra civil, porque no estuvieron en ninguna guerra, no fueron a ninguna guerra a batallar, ¿no? Eso es. Y luego eso, por delante, todo ese periodo... Pero sí podemos decir mártires durante la República y durante la Guerra Civil. Eso es. Y por eso aquí en España siempre se ha utilizado la expresión de mártires de la persecución religiosa. Aclaremos porque no ha habido otra. Aclaremos un segundo. ¿Qué es un mártir durante la Guerra Civil? O durante la República. Sí, cualquier persona que es asesinada, que tiene que morir en defensa de la fe, y esa es la tarea del postulador, demostrar que no hay otro motivo más que... Nosotros, por ejemplo, tenemos sacerdotes que para ganarse la vida llevaban administración de casas, por la tarde echaban unas horas pues llevando la economía pues para poder llevar un poco de dinero a sus familias, porque otra mentira es que los sacerdotes fueran ricos, normalmente eran de familias pobres, ¿no? Entonces hay un caso, por ejemplo, que se sabe que le asesinan por los temas económicos de la finca que llevan, ¿no? Entonces, se trata de lo primero, que sea por un motivo de fe. O sea, ese, por ejemplo, no podría ser... Aunque nosotros lo consideremos mártir porque era un sacerdote y pueden entremezclarse los motivos, es más difícil a la hora de un proceso desligar una cosa de otra. ¿Y hasta ahí son descrupulosos los tribunales eclesiásticos? Deben serlo. ¿Qué sucede? Yo creo que también una cosa que ha sucedido es que, como mataron a tantos sacerdotes, en la diócesis de Toledo, por ejemplo, estamos hablando de más de 200 sacerdotes asesinados, como que hay muchos casos, ¿no? El empeño, se decía hace unos años en Roma, que entren todos los que puedan entrar, que entren todos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces cuando no queda claro, y se tiene que dejar claro, o sea, lo que no puedes es mandar mal hechos los deberes a Roma, que mandes la causa y luego te digan, esto no está claro aquí. O sea, que si no hay pruebas testificales de una manera o de otra. Por ejemplo, puede haber dejado una nota de perdón, ¿no? Junto a que sea por tema de fe, tiene que haber un perdón explícito.
pero a lo mejor le están fusilando y nadie ha oído nada, pero ha dejado una nota a su hermana en la cárcel escrita: yo perdono a los que me van a asesinar. O camino en el camión cuando se ha subido ha dicho algo, ¿no? Todos esos momentos. Pero Y si eso- no y eso tiene se usted tiene que una prueba certificar. de eso, No se debe. no sé. No sé, preguntan. ¿Y si cuando está en el pelotón de fusilamiento está renegando de la fe? Dice la Sagrada Congregación. ¿Eso lo oye alguien? Pues se juzga de lo que se ve. Pero claro, se tiene que ver y se tiene que oír. Ya. Bueno, es la persecución, en términos generales, durante estos años, más importante de la historia de la Iglesia. ¿Es así? Es la más grave en menos tiempo. Porque luego ya ciñéndonos a los meses de la Guerra Civil, que serían sobre todo la gran matanza, tiene lugar del mes de julio al mes de noviembre, diciembre, pues en menos tiempo, mayor cantidad, porque claro, si hablamos de todo lo que ha hecho el comunismo desde el año 17, pues entonces no. Pero es en menos tiempo la que más muertes ha causado. Bien. Y como decía Paul Claudel, sin una sola defección. De aquellos, ¿Sin una sola? sin nadie que renegase de la fe. Eso es. Es que yo... Perdón. Yo, Es usted maestro. No, mi ignorancia es enciclopédica y dice usted unas palabras que conviene que las aclaremos. Bueno, vamos a ver. Estamos en los planteamientos generales. Persecución religiosa contra los cristianos, hombres, contra hombres, mujeres, o solo contra los hombres, quedan solo los religiosos, quedan los laicos fuera. ¿Cómo es eso? Contra todos, contra la Iglesia Católica. Entonces, contra los obispos, y hablábamos ahora hace un momento que en diciembre del año 1930, o sea, 6 meses antes de la quema de conventos, ya quieren quemar el palacio episcopal del obispo de Málaga, canonizado ya, San Manuel González, el obispo de las Marías de los Sagrarios, y contra los jesuitas, con la expulsión de la orden de los jesuitas, por ejemplo, contra los templos, contra la quema de templos, ¿no? Cuando son ahora nuestras procesiones de Semana Santa en Andalucía y en un incendio se quemó la talla. Hombre, no diga usted eso. Un incendio se quemó la Quemaron la iglesia, pero el 90% de las tallas que se sacan en procesión en Semana Santa están quemadas en estos momentos de la República y después de la persecución religiosa en el periodo 36-39, ¿no? Entonces, contra la fe, las clases de religión, se arrancan, ahora hemos oído algún episodio de alguna cosa, se arrancan las cruces de los cementerios, ¿no? O sea, era una cosa general contra Cristo. Pero veo que es no solo contra las personas, sino habla usted de cruces, tallas, sino que también contra los objetos religiosos. Lo que usan es lo que después va a afirmar algún ministro del gobierno, que es afirmar: aquí ya no hay culto. Hemos acabado, que no era cierto, ¿no? Pero esa era la propaganda que hacían, ¿no? Hemos acabado con todos los sacerdotes, en las iglesias ya no se celebra la Santa Misa, aquí no hay culto, ¿no? O sea, ese era el fin. Y entonces por eso se empieza, luego se va a acuñar una frase que ya lo trataremos también, el martirio de las cosas. Y claro, pues los cristianos entran dentro de una iglesia, pues fuera la iglesia. Lo estamos viendo ahora en China, ¿no? Que tienen la malicia todavía en China a día de hoy de dejarles construir la iglesia, de que la consagren, de que celebren, y a la semana vienen las excavadoras y las tiran, ¿no? Contra incluso el lugar físico en donde se juntan. Ya. ¿De qué números generales estamos hablando? Estadísticas generales. Pues por ejemplo, aunque cada mártir, supongo que para usted como profesor es una cosa Sí, irrepetible, pero para que nuestros espectadores se hagan idea de qué números generales que es. Yo en el trabajo de campo que he ido realizando durante todos estos años en la diócesis de Toledo, yo creo que son muchos más de los que se dicen, ¿no? Y que no habría forma de encontrar testigos de mártires claros para muchos más de los que se dicen. Entonces, las cifras siempre han sido en torno a 10.000 de forma general. 7.000 obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, por ejemplo, los religiosos son unos 3.000, las religiosas solo 300, pero 300 es matar a un pueblo nuestro de Toledo entero. Y religiosas femeninas, ¿eh? O sea, varones 3.000 religiosos, religiosas solo 300, ¿eh? Y llegábamos a una cifra como de 7.000 más o menos, y luego 3.000 seglares. Yo creo que la cifra de los seglares aumentaría muchísimo, gente de adoración nocturna, de acción católica, y sobre todo gente de parroquias, ¿no? que a lo mejor incluso no militaban en ningún movimiento, pero que eran gente que practicaban la fe, que eran católicos, que iban a misa los domingos, que tenían sus trabajos, que tenían su vida cristiana, y yo creo que llegarían perfectamente a otros 5.000, 6.000 seglares,
pero que son, bueno, pues un poco lo que sucedía antes, ¿no? El seglar parecía que era de segunda fila y durante todo este periodo de trabajo, desde que termina, por ponerlo ahí sí, el final, desde que termina la guerra en el año 39 y en el año 40, 45, 50 comienzan los procesos de beatificación, se deja un poco de lado a los seglares. Y por eso la incertidumbre. Pero hablaríamos de esas cantidades. O sea... la cifra oficial son 10.000. 10.000. Bueno, 10.000 en la mitad de España. Porque claro... En la parte republicana. Bueno, es que las cosas son como son. O sea, donde les mataban... Bien, el lenguaje se vuelve un poco complicado, ¿no? Se habla de un alzamiento por parte de los militares porque hay una serie de acontecimientos anteriores que han ido provocando toda esta situación. Ya. Desde una falsedad con el tema de la República, porque se levanta la Segunda República, todo esto hoy no se puede decir, pero la Segunda República se levanta sobre unos cimientos falsos. Sí, y a partir... no, ¿cómo que no se puede decir? Aquí se puede decir todo. Quiero decir, fuera, en la calle. Oiga, y a partir de ahí... Oiga, eso se puede decir, y en mis clases se dice, o sea, las cosas como son, la verdad. No, o sea, a la Iglesia durante la Guerra Civil se les persigue en zona republicana o roja, como así mismo se llamaban ellos. Que bueno, a algunos todavía les gusta llamarse rojos, ¿eh? O sea, yo tengo amigos de la izquierda que dicen, no, yo soy rojo. Bueno, pues rojo. Republicano rojo. Y en la nacional, pues no se mataba a los religiosos, no se perseguía. Ese es un motivo por lo cual no se puede llamar mártires de la Guerra Civil. Porque en esas zonas no había guerra. Porque ellos no mueren defendiendo un bando, sino defendiendo la fe. Eso es. Vale, bueno, aclarado. Yo no sé si en los planteamientos generales nos queda alguna cosa más. Bueno, de las cosas, ¿cuántas iglesias se queman? Pues, por ejemplo, en Málaga desaparecer es que las calcinan, o sea, 40 iglesias, por ejemplo. O sea, todas. De Málaga está hablando capital. Málaga ciudad. Algunas quedan. Por ejemplo, el Santuario de la Victoria, donde está la patrona, milagrosamente se salva, pero es una cifra muy considerable. Para una ciudad de Málaga de entonces. En un Madrid, pues se nota menos, claro, porque Madrid es muy grande y hay muchísimas iglesias y muchísimos conventos. Pero sí, o sea, este momento del 11 de mayo no hace ni un mes que está instaurada la República, ¿no? Ahora que he estado trabajando con cosas del Cardenal Segura, pues se achaca a esa pastoral que le escribe el 1 de mayo, bueno, en donde le echa un capote a Alfonso XIII porque ha defendido la fe, ha estado en el acto de consagración a España en el Cerro de los Ángeles, bueno, porque ha sido una familia cristiana. Bueno, sobre eso habría que discutir, ¿no? Pero se achaca a una frase de 2 líneas, algo que al final los mismos que editan la pastoral dicen, no iba a considerar el cardenal primado de España el que votemos a las izquierdas, tiene que defender la fe y decir por dónde debe ir el voto, ¿no? Entonces, se le va a expulsar de España, pero esa fecha del 11 de mayo de 1931, y luego no podemos olvidar la Revolución de Asturias del año 1934, en donde ya son asesinados, porque en el 31 no hay víctimas. En mayo del 31 no hay víctimas, pero en octubre de 1934 ya hablamos de 60 asesinatos, seminaristas del seminario de Oviedo. Vamos a empezar por el principio, vamos a centrarnos por el principio. Yo si quiere hago la parte histórica, porque usted tiene ganas de llegar a mayo del 31, pero claro, no nos centramos, es decir, Madrid y 14 de abril de 1931. Se están recogiendo las papeletas, están contando las papeletas de unas elecciones municipales, en donde ha habido el debate en torno a la monarquía y... pero que no se votaba sobre eso. No se votaba sobre eso. Y antes de coger todos los resultados, como ven que en algunas ciudades han ganado las candidaturas de republicanas, en un golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado, porque no estaba en juego si la monarquía o la república, se proclama la república. El rey, no sé si se va o huye por Cartagena, que nuestros espectadores ante esto cojan lo que quieran, yo creo que huye, y entonces pues de hecho se proclama la república. Y ya es después, en junio, se hace un gobierno provisional. Se hacen unas elecciones constituyentes y se hace una constitución. Pero desde abril tenemos una república que unos señores han implantado a golpe de... Por eso es muy importante, por ejemplo, la figura del primado, que tenía una consideración muy grave entonces, hoy a lo mejor es algo más figurativo, pero entonces hablaba en nombre de todo el episcopado, pues que el 1 de mayo, 14 de abril, 1 de mayo,
pues escriba una pastoral diciendo está pasando esto y ante las próximas elecciones pues sean coherentes con su voto. Sí, pero en principio la jerarquía no se pone en contra de la República. No, o sea que hay frases textuales en donde se dice ha pasado esto, pues como cristianos lo aceptamos y sigamos adelante, pero como va a haber unas elecciones, pues también se tiene derecho a decir hacia dónde puede ir el voto, ¿no? Y sobre todo eso, que ya en ese momento, o sea, antes de que sucedan las elecciones de verdad, ¿no? Porque el otro ha sido un golpe de Estado, efectivamente, pues ya va a suceder todo esto del 11 de mayo, que se ha ido cultivando meses antes. ¿Qué pasa el 11 de mayo? Pues la noche del 10 de mayo al 11 de mayo... Por cierto, ¿quién es ministro de la Gobernación? Entonces está... ¿Miguel Maura? Miguel Maura, católico. ¿Eh? Miguel Maura, católico. No, digo porque o sea, el de la Gobernación, que entonces se llama Gobernación, no Interior, sí, eso es el que tiene que mantener el orden, ¿no? Miguel Maura y Montaner. Eso es. Entonces... ¿Qué pasa en Madrid? Pues usted no había nacido, ¿no? Yo no, todavía no. Y yo menos. Pero mi abuelo, que era un muchacho de 15 años... Pero he leído libros. Ya. Pero por referir testigos, que muchas veces siempre es más... A ver, por lo menos se oye. ¿Qué le ha contado su abuelo? Pues lo que sucede es que en la calle de la Flor, por ejemplo, donde está el convento de los jesuitas... ¿Dónde está la calle de la Flor? De la Flor es por Alberto Aguilera, donde está... Por el centro de Madrid. Eso es. Porque aquí nos oyen sí. y nos ven, en pleno sobre todo... En pleno centro de Madrid. Después esto salta a la red y nos ven por el mundo mundial. ¿Dónde está entonces, claro, la calle de la Flor? La calle de la Flor, en el centro de Madrid. Pues se quema, por ejemplo, por poner un ejemplo, se quema ese convento de los jesuitas y allí no apareció ni un solo bombero ni un solo policía durante todo el día. O sea que dices, no, es que han llegado tarde, que había un atasco en tal calle, no aparecen, ¿no? O sea que hay una clara connivencia. O sea, ven subir los humos del... Y dicen, parece que se quema algo. Que siga, sí. Que siga. Sí, y eso es en todas partes. O sea que por eso que no es que en ese edificio concretamente no llegaron, sino que de forma general se permite eso. ¿Lo hacen ellos? No, está claro que no es Maura el que quema los conventos, ¿no? ¿Lo permiten? Hoy no lo duda nadie. Y entonces se permite ya ese conato de libertad, de que porque viene la República, pues podemos quemar las iglesias. Ajá. O sea, y eso es el mayo. No han pasado ni un mes. 14 de abril, 11 de mayo. ¿Y ante esto qué hace la jerarquía? Pues comienza un movimiento de pastorales en las diócesis, pues con lo que ya había escrito el cardenal primado el 1 de mayo, pues para ir por la misma línea, ¿no? O sea que muchas veces la afirmación es el episcopado deja solo a Segura. Segura después, se expulsa al obispo de Vitoria, a Monseñor Mújica, y se expulsa de España al cardenal primado, algo que no había pasado nunca aquí en España. ¿Qué es un cardenal primado? Porque usted da por sabido cosas que yo como no soy sé. de la diócesis de Toledo. Claro, hombre. Bueno, pues usted... en cada país hay un cardenal primado, un arzobispo primado que normalmente es cardenal, que es un poco el cabeza, cuando no habían conferencias episcopales, que es un poco el cabeza de todos los obispos. Luego están los metropolitanos, que de cada 5 o 6 diócesis, por ejemplo, hay otra cabeza, que hace un poco de portavoz de todos ellos, ¿no? Y entonces todos los metropolitanos, todos los portavoces se reunían, porque entonces, repito, no había conferencia episcopal, y hacían una serie de documentos generales pues para gobernarse y para unas líneas por donde seguir, ¿no? Y entonces, bueno, pues viendo lo que ya estaba y iba a venir, o sea que muchas veces se dice, no, los sacerdotes, nos saltamos al año 36, los sacerdotes en las parroquias se quedan porque no saben bien lo que pasaba y les sorprende la persecución en sus parroquias. Hombre, por Dios, es verdad que no había los medios de comunicación actuales, pero había una cantidad de periódicos entonces, y luego pues llevaban mucho tiempo ya en esa persecución clara. Con lo cual, claro que sabían lo que pasaba, y lo saben los obispos, y lo sabe el clero, y lo sabe la Iglesia, lo sabe. O sea que se da un poco voz de alerta. Pero sí que es bueno lo que decías, que en todos los documentos que hay, no hay un ir contra la República, sino se dice, esto es lo que hay ahora, y nosotros lo acatamos. Pero, pues vamos a defender las candidaturas católicas que hay para las elecciones. De hecho, la Santa Sede mantiene el embajador. La Santa Sede mantiene el embajador. Porque quiere dar un tono, incluso con la gravedad de expulsar a un cardenal de su país. O sea, durante toda la República hay un embajador en la Santa Sede. Sí.
y entonces le están esperando, eso ya es como un mes después, por el 15 de junio, no, exactamente el 15 de junio, él está haciendo la visita pastoral. La visita pastoral es que el obispo visita toda la diócesis, parroquias, iglesias, conventos, ¿no? Y entonces, que está escondido en un convento, no está haciendo la visita pastoral en las Adoratrices de Guadalajara, y le detienen como un malhechor, le tienen casi 24 horas aislados, sin comunicación, y le ponen en un coche y le mandan a la frontera. Eso era una cosa inaudita, ¿no? Entonces, todo eso hace ver el clima de gravedad que hay en el ambiente. ¿Qué razones dan, o qué motivos dan, o qué motivos explican para que los incendiarios hagan eso? ¿Por qué hacen eso? Bueno, ¿O por qué cree usted que hacen eso? Igual porque se puede hablar con absoluta libertad. Aquí sí. Hay medios que no... Sí, quiero decir que incluso históricamente, usted como historiador, pues que yo ahora hable del demonio, ¿no? O de la presencia del mal para acabar con la Iglesia Católica, pues eso es evidente, ¿no? Entonces hay unas consignas que se ven luego mucho más claras en el tiempo que están como más publicadas, o que en el tiempo de la guerra, ya en los años 36 a 39, pero que están implícitas en la masonería, en estructuras que quieren acabar contra la Iglesia y en gente que jalea a otra que es la que actúa, ¿no? Pero que hay un fondo para acabar con la Iglesia, eso yo creo que a día de hoy no lo puede negar nadie, ¿no? Creas en el demonio o no, o creas en la actividad del mal o no, ¿no? Entonces, todo eso hace que se luche contra la Iglesia, porque como siempre es la única opositora a decir que Cristo es la verdad, que por ahí no se puede ir, que la vida moral, etcétera, etcétera. Primero, o sea... Sobre todo, o sea, eso es lo capital. Existe el demonio que tienta, bueno, por ahí. Y hay algunos personajes que ceden a esa tentación. En el año 17 ha sucedido la Revolución Rusa, y poco a poco pues ha ido enlazando satélites por todo el mundo, ¿no? Yo tuve ocasión de estar en Albania en el año 95, 10 años después de la muerte del dictador, y en Beroxa, que era el dictador, y aquí en España podía haber sucedido lo mismo. Aún estando lejos de Rusia, pues esto podía haber sido un satélite ruso perfectamente. O sea, ellos quieren crear una sociedad atea. Atea. Sin Dios. Eso es evidente. Y amparándose en la fuerza. Y a partir de ahí, hombre, supongo que a la gente le engañan diciendo que los curas sean ricos. Y eso, por eso podemos decir que los ministros no participan en esa quema de conventos, está claro, ¿no? Pero bueno, no hace falta tú que vayas a quemarlo. Puedes pagar a quien vaya, o puedes incitar, incluso sin pagar, puedes incitar pues por ideales necios y absurdos, bueno, pero a que otro haga algo otra cosa. En el primer gobierno de la República ya había 3 masones. Sí. Sí. Fernando Los Ríos... ¿Quién me dejó yo por ahí? Fernando no recuerdo. Sé que había 3. Después ya en el segundo ya son multitud, sí. Vamos, o sea, pero ya de entrada en el gobierno, en el primer gobierno. Y esa presencia es real, es verdad que salía, yo lo he visto en vídeos, claro, aunque ya había nacido, pero salía ya Franco absolutamente decrépito y salía siempre con eso de la confabulación judeo-masónica. Bueno, pues no sé hasta qué punto eso es así, ¿no? Pero que la masonería existe y que lucha contra la Iglesia a día de hoy. Bueno, y antes igual, pues eso está claro. Entonces, hay un deseo de acabar con la Iglesia. Y esa afirmación es tajante. Y por eso todo va como tan de corrido, todo es tan natural, ¿no? Me adelanto, pero por ejemplo en el caso de octubre del 34 de los hermanos de las escuelas cristianas, que ya están canonizados, la Iglesia ya ha hablado con su potestad para decir que son santos, pues estaban atendiendo a los hijos de los mineros, o sea que por eso que luego hay un lío de querer presentar al clero eso como apoyándose los ricos y llevando vida de ricos ellos incluso, y eso no es cierto, o sea, habría de todo, ¿no? Somos muchos y habría curas que lo estarían haciendo mal como lo pueden estar hoy haciendo mal, pero no hablamos de eso. Pues, querido don Jorge López Teulón, no nos ha dado tiempo porque... pero bueno, vamos a seguir, sí. Porque su compromiso es que vamos a tratar todos los temas desde aquí hasta que acabe esta persecución, con lo cual dentro de unos días tenemos que volver. Muy bien. Queridos amigos, pues esto ha sido todo, pero por hoy. Tenemos que seguir porque desgraciadamente la persecución contra la Iglesia siguió y vamos a contarla entera, con pelos y señales, diciendo la verdad,
con absoluta libertad. ¿Se ha sentido libre? Totalmente. Bueno, pues nosotros también, y nosotros nos sentimos también muy agradecidos porque estén con nosotros. Díganselo a sus amigos, que esto continuará. Solo me queda tiempo para despedirle. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Decirles que dentro de unos días volveremos a ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.